Recuerden que en condiciones aeróbicas el ácido pirúvico se transportaba hacia la matriz mitocondrial, donde se encuentra el complejo de piruvato deshidrogenasa. En un caso contrario, pues ni siquiera es necesario pasar a la matriz mitocondrial. El ácido pirúvico producido en la glucólisis se va a mantener en el citosol, ¿sí? Y en el citosol encontraremos otras enzimas que van a catalizar estos procesos. Entonces, los mecanismos fermentativos dependerán del tipo de organismo que lleve a cabo este mecanismo de respiración. Entonces, vamos a empezar con el mecanismo de respiración que nosotros podemos observar en organismos eucariontes superiores, ¿sí? Como animales. Nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando la saturación de oxígeno no es suficiente para oxidar por completo la glucosa? Entonces, estos son los mecanismos de respiración anaeróbica. Entonces, aquí vamos a respiración anaeróbica. Y como decíamos, si hay oxígeno suficiente, pues la glucosa se va a oxidar, porque el oxígeno va, pues precisamente como un agente oxidante, ¿no? Entonces, si no es suficiente ese oxígeno, la glucosa más bien se va a fermentar. Entonces, vamos a ver qué onda con esto de la fermentación en eucariontes, ¿sí? Bueno, entonces, pues, platicábamos hace un momento que partiendo de la glucosa, la glucólisis invariablemente iba a ocurrir, porque dijimos que la glucólisis era pues completamente independiente de CO2. Entonces, la glucosa va a ser sometida al proceso denominado glucólisis y el producto de la glucólisis, sin lugar a dudas, pues será el ácido pirúvico, ¿sí? Entonces, pues lo que pasa con este ácido pirúvico es lo que depende ahora sí de la saturación de oxígeno. Entonces, veremos qué pasa con este ácido pirúvico. Dijimos que esto va a ocurrir en el citosol, o sea, el ácido pirúvico producido en la glucólisis se queda en el citosol, ¿sí? Entonces, sobre el ácido pirúvico va a actuar una enzima muy diferente, ¿sí? Vamos a poner aquí ácido pirúvico, ¿sí? Va a actuar una enzima muy diferente a la que actúa en la matriz mitocondrial, ¿sí? En la matriz mitocondrial, si recuerdan, actuaba la enzima piruvato deshidrogenasa, ¿sí? La piruvato deshidrogenasa. En este caso va a actuar la enzima lactato deshidrogenasa. Y vamos a tener exactamente la misma implicación. Si está actuando una enzima deshidrogenasa, ¿qué tipo de reacción va a ocurrir? Pues va a ocurrir una reacción redox, ¿verdad? Si actúa una deshidrogenasa, tendremos una reacción redox. Pero en este caso, como se trata de respiración anaeróbica, vamos a ponerlo aquí, vamos a aclarar, los procesos de respiración anaeróbica consisten en reacciones de reducción ahora. ¿Sí? Ya ven que todos los procesos aeróbicos eran oxidativos, ¿no? Eran reacciones de oxidación. En este caso va a ocurrir o van a ocurrir reacciones de reducción. Si en el caso de la respiración aeróbica yo necesitaba un agente oxidante, ¿qué necesito en el caso de la respiración anaeróbica? Necesito entonces un agente reductor. Este agente reductor pues no será otro más que el NAD. ¿Sí? Pero fíjense que el NAD va a actuar en su forma reducida, ¿sí? Ahora el NAD va a actuar como un agente reductor, al revés de como lo veíamos en los procesos oxidativos de la respiración aeróbica, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver que el que se va a reducir es el NAD, ¿sí? Perdón, el que se va a oxidar es el NAD y al que vamos a reducir es al ácido pirúvico, ¿sí? Entonces recuerden que este NAD es capaz de transportar electrones, ¿sí? Y pues protones precisamente, ¿verdad? Bueno, entonces, ojo aquí, chicos. La enzima lactato deshidrogenasa
La lactato deshidrogenasa va a actuar ahora sobre el NAD, ¿sí? La lactato deshidrogenasa actúa sobre el NAD, o sea que esta enzima va a deshidrogenar a este NAD, ¿sí? Entonces, al deshidrogenar va a romper, pues, los enlaces y va a liberar a los electrones de esos enlaces. Esos electrones van a pasar a formar parte ahora del ácido pirúvico. Por eso decimos, el NAD se oxida y el ácido pirúvico se reduce. ¿Se acuerdan, verdad? Oxidación y reducción. Ganar y perder electrones. ¿Recuerdan cuál es cuál, verdad? Entonces, el NAD trae por aquí 6 pares de electrones. ¿Se acuerdan? Perdón, 3 pares de electrones. 6 electrones libres, pues. Entonces, estos electrones son los que le va a pasar acá al ácido pirúvico junto con un par de protones. Entonces, vamos a ver que este NAD le va a transferir un par de electrones y un protón a este oxígeno y también a este carbono, ¿sí? Reduciendo al ácido pirúvico. Entonces, la reducción del ácido pirúvico catalizada por la enzima lactato deshidrogenasa, pues nos va a producir básicamente lo mismo, chicos, ¿sí? Un ácido carboxílico muy parecido, fíjense. Solamente vamos a saturar al oxígeno de este carbonilo. Fíjense, ya no va a ser un carbonilo, ahora va a ser un OH. Y este carbono también se va a saturar con un protón. Los otros quedan igualitos, ¿sí? Entonces esto ya no es ácido láctico, perdón, ácido pirúvico. Esto es, ya me adelanté, esto es ácido láctico, ¿sí? Ácido láctico. Y lo mismo de las clases anteriores, chicos. El citosol, pues tiene su pH propio, ¿verdad? Van a ocurrir estas reacciones a un pH citosólico, pero ese pH, recuerden que no es suficiente para disociar a estos ácidos orgánicos, ¿sí? Entonces no está produciéndose lactato, se está produciendo ácido láctico, ¿sí? Bueno, entonces, la fermentación aeróbica, muchachos, perdón, la fermentación anaeróbica, la respiración anaeróbica. La fermentación pues va a ocurrir, como decíamos hace un momento, en condiciones de baja saturación de oxígeno, ¿sí? En ausencia de oxígeno. Entonces ya no tenemos un agente oxidante, no van a ocurrir reacciones de oxidación, van a ocurrir entonces reacciones ahora de reducción. ¿En qué caso ocurre la fermentación láctica en, en el ser humano, por ejemplo? En el ser humano, la fermentación láctica va a ocurrir en condiciones de hipoxia, ¿sí? Hipoxia, o sea, una baja saturación de oxígeno. ¿Cuándo ocurre la hipoxia? En muchos casos. Por ejemplo, ustedes ahorita están ahí en su escritorio, ¿no? Sentados, tomando la clase, escuchándome nada más, ¿no? Y más de uno de estar acostado, ¿eh? Con este clima, no dudo que más de uno esté ahí acostado y completamente cobijado en su cama y bien a gusto, ¿no? Pero bueno, el chiste es que no están haciendo un gasto significativo de energía. Entonces, toda la glucosa que están oxidando, ¿sí? Bueno, el oxígeno que están respirando es suficiente para oxidar a la glucosa que necesitan, ¿sí? Pero si los saco a la calle y los pongo a darle 10 vueltas allá a la manzana, ¿no? A donde viven, ¿qué va a pasar? Pues van a empezar a cansar, ¿no? Y van a empezar a hiperventilar. ¿Por qué? Pues porque están teniendo un mayor requerimiento energético, ¿sí? Entonces, ese requerimiento energético pues va a empezar a, a oxidar a la glucosa, pero va a llegar un momento en el que el oxígeno que están respirando no es suficiente para oxidar a toda la glucosa, ¿sí? Que necesitan para producir la energía necesaria pues para llevar a cabo ese ejercicio, ¿no? Entonces, pues, si no es suficiente el oxígeno, ¿qué va a pasar? Bueno, pues vamos a fermentar a esa glucosa en vez de oxidarle y vamos a producir ácido láctico en vez de ATP, ¿sí? Ahí es cuando nosotros empezamos a acumular el ácido láctico y hacemos ingresar a nuestros músculos a una condición o a un estado que se conoce como acidosis metabólica, ¿sí? Entonces, esa acidosis metabólica es común, ¿sí? Pero es patológica. ¿A poco no les ha pasado que hacen ejercicio, ¿sí? Sea cual sea el tipo de ejercicio, ¿no? Y al día siguiente
o el mismo día, después de unas horas, ya tienen un dolor muy fuerte en los músculos, ¿no? O, por ejemplo, me dicen por acá en el gym, exactamente, cuando van al gimnasio, hacen ejercicio y al día siguiente no se pueden ni sentar porque les duelen las piernas. O no pueden ni ponerse la camisa porque les duelen los brazos, ¿no? Entonces, ¿por qué sentimos ese dolor en los músculos después de hacer ejercicio? Pues precisamente porque se está acumulando el ácido láctico en nuestros músculos en lugar de ATP, ¿sí? ¿Y por qué se acumuló este ácido láctico? Porque el oxígeno no fue suficiente para oxidar a la glucosa, ¿sí? Entonces, pues no nos quedó de otra más que fermentarla, ¿sí? O sea que en lugar de utilizar el ácido pirúvico para producir ATP, bueno, pues lo único que pudimos hacer fue, fíjense, regenerar a los NAD en su forma reducida, ¿sí? Lo único relevante de aquí es que obtenemos NAD en su forma reducida para volver a utilizarlo ahora sí durante la respiración aeróbica. Entonces, ¿qué rendimiento energético obtenemos de la respiración aeróbica? Ninguno, ¿sí? No obtenemos nada de energía. Podemos decir que obtenemos los dos ATP de la glucólisis, ¿sí? Y los dos NAD. Entonces podemos decir que de la glucólisis obtenemos dos ATP, ¿sí? Y los dos NAD en su forma reducida, pero fíjense que el NAD reducido lo vamos a obtener para regenerar al oxidado. Entonces, pues no podemos decir que obtenemos NAD, ¿sí? Porque así como lo obtenemos, lo vamos a utilizar. Entonces, no hay un rendimiento energético en la fermentación. Si vemos que en los libros nos dicen, la fermentación láctica produce dos ATP, pues no es que sea este proceso fermentativo, ¿sí? No es esto, es el ATP que se obtiene de la glucólisis. La glucólisis invariablemente va a pasar, ¿sí? Entonces, ¿qué obtenemos de la fermentación láctica? Nada, ácido láctico, ¿sí? Que se tiene que eliminar. Pero podríamos decir que al menos nos sirve para regenerar los NAD que vamos a utilizar en la respiración, ahora sí, aeróbica. ¿Sale? Entonces, fíjense, chicos, ya que vimos cuál es el producto, pues ahora sí podemos decir que esta se llama fermentación láctica. ¿Sí? Fermentación láctica. ¿Cuándo ocurre el proceso de fermentación? En la respiración aeróbica, anaeróbica, perdón, ¿sí? En ausencia de oxígeno, ¿sí? Recuerden que el oxígeno en los procesos metabólicos es el principal agente oxidante, ¿sí? Este sirve como un agente oxidante que permite que ocurran reacciones de oxidación, ¿sí? Como no hay oxígeno y no tengo un agente oxidante, lo que va a ocurrir serán reacciones de reducción, ¿sí? Entonces vamos a reducir a los productos de los procesos metabólicos que estuvimos viendo en clases anteriores, ¿sale? Entonces, pues ahí la tenemos, chicos, ¿sí? Esa sería la fermentación láctica, ¿sí? Ahora, bueno, este ácido láctico, pues nosotros lo podemos utilizar en la industria, porque no es que no sirva para nada, ¿verdad? No es que no sirva para nada. O sea, pues en nuestros músculos sí, no sirve para nada. En nuestros músculos lo que va a causar, pues es una acidosis metabólica, ¿no? Pero en la industria lo podemos utilizar. Precisamente, escuchen el nombre, ácido láctico. Lo podemos utilizar para la preparación industrial de productos lácticos, ¿no? El yogur, el queso, algunos otros derivados de la leche, ¿no? Entonces los lácteos o los derivados pues de la leche se producen utilizando a este ácido láctico, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué más? Ay, le falta un enlace. Sí, sí, es cierto. Sí, perdón, aquí no es que le falte, es que al maestro se le olvidó. Ya saben cómo soy, a veces se me olvidó, pero sí, me faltaba ahí un grupo funcional. Sí. O sea que cuando falta el aire, nuestra glucosa se fermenta, exactamente, ¿sí? Cuando el oxígeno que nosotros respiramos no es suficiente, vamos a empezar a fermentar a la glucosa, ¿sí? Que no es algo que pase todo el tiempo, pasa, pues sí, sí pasa, pero pasa en condiciones pues muy específicas, ¿sí? O sea, les pasa cuando están haciendo una actividad muy intensa, una actividad en cuyo caso pues no es suficiente la glucosa, ¿sí? Bueno.
pero no es algo que beneficie, solo es una consecuencia. Sí, exactamente es lo que les decía. Esto es una situación completamente patológica, ¿sí? La saturación de ácido láctico es completamente patológica. Por ejemplo, también va a ocurrir que, ¿se acuerdan que les dije? Entramos en un estado de acidosis metabólica, pero les va a tocar evaluar a sus pacientes también. Por ejemplo, cuando hacen una gasometría, lo hacen para la evaluación de una alcalosis o una acidosis, pero más bien respiratoria, ¿no? Ah, mira, y precisamente me preguntaban, ¿y cuando no podemos respirar? Exactamente es eso, es entrar en una acidosis respiratoria. Hay pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria o hay pacientes que por traumatismo no pueden respirar, ¿no? Entonces, en ese caso, el oxígeno, aunque estén ahí acostados, aunque estén ahí sin hacer ninguna actividad, el oxígeno no es suficiente y no alcanzan a oxidar, perdón, a toda la glucosa, entonces la empiezan a fermentar. Y de hecho, chicos, de hecho, uno de los principales marcadores de daño celular que ustedes van a evaluar ya en la práctica médica es pues precisamente esta enzima, ¿sí? La famosa LDH. Entonces, esta LDH, esta lactato deshidrogenasa, vamos a ponerla aquí, LDH, es un marcador de daño celular, ¿sí? Porque precisamente puede ocurrir la acidosis, pero respiratoria, ¿sí? ¿Y cuándo ocurre la acidosis respiratoria? Cuando se acumula el ácido láctico. Por eso les digo, como es más, vamos a anotarlo aquí, para que no se nos olvide. La acumulación de ácido láctico es patológica, ¿sí? Y es lo que se conoce como acidosis metabólica o acidosis respiratoria. Sí, esta acidosis metabólica pasa, por ejemplo, como decían hace ratito, cuando estamos en el gimnasio o en los pacientes diabéticos también pasa, ¿no? Que no fermentan, perdón, que no oxidan a su glucosa, que oxidan más bien otros fuentes de energía. La acidosis respiratoria, pues ya ocurre en casos más graves, ¿no? Por eso les digo, ustedes van a evaluarlo por medio de una gasometría. Bueno, ahí lo tenemos. A ver, hay muchas preguntas acá en el chat. Me dicen, ¿qué diferencia hay de los productos con lactosa y sin lactosa? ¿Por qué algunos se pueden comer sin lactosa? Porque algunos solo pueden comer sin lactosa. Es que nosotros no tenemos a la enzima que degrada a la lactosa de otros animales, o sea, de nuestras mamás, sí, de nuestra especie, sí, pero de otras no. Entonces no tenemos a esa enzima. Lo que se hace en los productos sin lactosa, pues simplemente es quitarle a ese monosacárido, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con esto, ¿eh? O sea, nada que ver con esto. Acuérdate que la lactosa es un monosacárido de 5 carbonos, perdón, de 6 carbonos, nada que ver con esto. A ver, es como utilizar aquello que no ocupamos y usarlo de alguna forma, pues podríamos decirlo así, sobre con este NAD, por ejemplo. A ver, me dicen, entonces si amanezco molido es el ácido láctico porque no estoy respirando correctamente. Pues no que no hayas estado respirando correctamente, ¿sí? Es que simplemente el oxígeno, bueno, mejor dicho, la actividad que realizabas superaba la saturación de oxígeno. No siempre se trata de una respiración incorrecta, ¿sí? Entonces, si el ejercicio fue muy intenso, pues ahí sí, ¿no? No es que no hayas respirado de forma correcta, sino que pues simplemente superó la intensidad del ejercicio a la saturación. ¿Qué hay del ácido úrico? El ácido úrico es más bien un producto del metabolismo, pero de las proteínas, ¿sí? No de los carbohidratos. Luego lo vamos a platicar, ya que nos toque ver metabolismo más bien de proteínas, lo vamos a ver. ¿Es verdad que el lactato rompe las fibras musculares? No, no es verdad. Esto, fíjate que es una creencia que se tenía antes, ¿no? Antes nosotros pensábamos el ácido láctico se cristalizaba al pH de nuestros miocitos, de nuestras células musculares, ¿sí? Antes se creía que cristalizaba, ¿sí? Que se solidificaba, pues, y que esos cristales rompían las fibras musculares.
pero no, ya comprobamos que no es así, simplemente está acidificando el medio, nuestros músculos. Pero sí, fíjate que antes se creía eso, ¿no? Pensaban que el ácido láctico formaba cristales y que esos cristales rompían las fibras y que por eso era el dolor, pero no, ya comprobamos que no es así. Y el dolor se produce pues precisamente por la acumulación de este ácido láctico que nos lleva al estado de acidosis metabólica. A ver, ¿los movimientos de baja intensidad pueden ayudar a eliminar el ácido láctico del cuerpo? No, no, porque luego nos dicen, si te duelen los músculos, pues haz movimientos, no, estira y muévete como si fueras a hacer ejercicio otra vez. Pues no que la elimine, ¿no? Simplemente te va a condicionar nada más, pero no que lo elimine. Eso se va a ir eliminando por la vía renal. Nada tiene que ver con la respiración, con el movimiento y todo eso, ¿sí? Depende de tu función renal. Entonces los albañiles terminan con una cantidad de ácido láctico importante por su gran labor, podríamos decirlo. La verdad, no sé qué, qué pasa ahí con los albañiles. Pero bueno, vamos a seguirle, chicos, porque si no nos vamos a atorar aquí en este tema que les da muchísimas dudas. Ya ven que luego tienen examen los viernes. ¿Qué les parece si el próximo viernes nos ponemos a resolver todas estas dudas que surjan sobre la fermentación láctica, ¿no? Esto, acuérdense, que ocurre, esta fermentación láctica, vamos a ponerlo también aquí, ocurre en organismos eucariontes, eucariontes superiores, ¿sí? Animales, pues. Pero también pasa en algunos microorganismos, ¿sí? Por ejemplo, los famosos lactobacilos, ¿no? Los lactobacilos, por ejemplo. Bueno, pues ahí está, chicos. Vamos entonces a otros mecanismos de fermentación que van a ocurrir más bien ahora en microorganismos exclusivamente, porque vemos que hay microorganismos que también pueden aprovechar al ácido láctico, perdón, aprovechar el ácido pirúvico para convertirlo en alguna otra sustancia, ¿sí? Que sí les pueda funcionar como una fuente de energía. Entonces, pues vamos a ver lo mismo, chicos. Estos microorganismos van a utilizar a la glucosa. Vamos a ver aquí otro mecanismo de fermentación. Y vamos a ver que van a utilizar a la glucosa. ¿Sí? Y la glucosa, como ya lo dijimos, es completamente independiente de oxígeno. Si hay oxígeno va a pasar, si no hay oxígeno también pasa. Entonces, por un proceso, ahí voy, que no queda, es que estoy medio exigente con esto y en derechitos. Pero bueno, independientemente pues de que haya oxígeno o no haya oxígeno, la glucólisis va a pasar, ¿sí? Si hay oxígeno pasa, si no hay oxígeno igual pasa. Y esta glucólisis va a producir invariablemente ácido pirúvico, ¿sí? Va a producir ácido pirúvico, sin ninguna duda. Sea una célula eucariota o sea una célula procariota, la glucólisis va a producir ácido pirúvico, ¿sí? Ok, entonces, en bacterias, en hongos o en algunos otros microorganismos, pues vamos a tener otro tipo de enzimas, ¿sí? Que no van a degradar tan eficientemente el ácido piruvico como lo hacen estos, ¿sí? Entonces, pues vamos a tener, por ejemplo, si se trata de una bacteria común, ¿no? Las bacterias, en lugar de la lactato deshidrogenasa, tienen otra enzima. Estas bacterias tienen a la piruvato descarboxilasa, ¿sí? Piruvato descarboxilasa. ¿Y qué hace esta piruvato descarboxilasa? Pues lo mismo que dice su nombre, exactamente lo que dice su nombre. Descarboxilasa, lo que va a hacer es descarboxilar a este ácido pirúvico, pero lo va a hacer en un solo paso y sin necesidad
de un agente oxidante o un agente reductor. Entonces, esta descarboxilasa, así como así, va a quitar a este grupo carboxilo y lo va a sacar en forma de CO2, ¿sí? Y entonces el producto de esta descarboxilación del ácido pirúvico nos va a dar a un producto bien característico. Vamos a ponerlo por aquí. Fíjense que nos quedó, ¿eh? El carbonilo, ¿sí? Y el metilo de acá abajo. Entonces, esos se quedan igualitos. Pero tenemos por ahí un problema con el carbono carbonílico. Tiene solo tres enlaces, ¿sí? Solo tres enlaces. Entonces, para completar, va a tomar uno del medio, ¿sí? Y se va a convertir en un aldehído. Escuchen lo que acabo de decir, ¿eh? Y quiero que ustedes estén conscientes de qué está pasando aquí. Toma un protón del medio. ¿Cuál es el medio en el que está ocurriendo este proceso? Ya se los dije, recuérdenlo. ¿Cuál es el medio? ¿Dónde está pasando esto? Y me dice, en el citosol, exactamente. Entonces, del citosol vamos a agarrar un protón, o bueno, pues esta molécula va a tomar un protón y se va a unir a él para completar los cuatro enlaces del carbono. Va a producir entonces un aldehído, ¿sí? Y en este caso es el acetaldehído. Bueno, este acetaldehído todavía puede producir por ahí una molécula importante, porque fíjense que el CO2 no sirve de nada, el acetaldehído no sirve de nada. Entonces, ¿qué finalidad tiene este proceso de fermentación en una bacteria? Pues el mismo que platicamos hace un momento. En este caso va a actuar una enzima que tienen solamente las bacterias, ¿sí? Una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa. ¿Y qué va a hacer esta alcohol deshidrogenasa? Pues exactamente lo que nos dice su nombre, ¿sí? Deshidrogenar. ¿A quién? ¿Qué dijimos que son estas reacciones de fermentación? Como no hay oxígeno, no hay agente oxidante. Y como no hay este agente oxidante, no ocurrirán reacciones de oxidación, van a ocurrir más bien de reducción. Entonces vamos a ocupar un agente reductor que es el NAD reducido, ¿sí? Y exactamente igual que como lo platicamos hace un momento, la alcohol deshidrogenasa va a pues, deshidrogenar a este NAD, ¿sí? Pero más que deshidrogenar, pues le va a quitar esos electrones. Entonces estos electrones van a ir a saturar a este oxígeno y a este carbono, ¿sí? Eliminando el carbonilo y saturando al carbono. Entonces, ¿qué va a quedar? Fíjense, una molécula de dos carbonos, ¿sí? Con puros enlaces simples. Y fíjense qué grupo funcional tiene, ¿sí? Acá es un metilo. Y acá, este oxígeno, ¿sí? Fíjense, como ganó protones y electrones, se fue ese enlace doble. Bueno, no que se haya ido, pues, sino que ocurrió el fenómeno de resonancia y se formó aquí un grupo H. Y aquí, pues los dos protones que teníamos, ¿no? ¿Qué grupo funcional tiene ahora esta molécula? Es un alcohol, ¿sí? Y como es un alcohol de dos carbonos, este es el etanol, ¿sí? Entonces, este etanol, igual lo podemos utilizar en la industria, ¿no? Ya ven que en la industria alimentaria utilizamos al etanol como base para las bebidas alcohólicas, ¿sí? Como base para las bebidas alcohólicas utilizando pues precisamente azúcar, ¿no? El azúcar que se encuentra en algunas frutas. Y ya dependiendo de las frutas que se utilizan, pues vamos a obtener un etanol de diferentes concentraciones, ¿no? Entonces, qué usos tiene el etanol en la industria? Simplemente para bebidas alcohólicas, ¿sale? Ahora, vamos a hacer una pregunta interesante aquí, chicos. ¿Ustedes han visto cómo hacen el tepache, que es una bebida alcohólica, o incluso el vino, ¿sí? O también a ustedes no les pusieron en el laboratorio de la prepa a hacer una bebida alcohólica por medio de este proceso? Yo creo que sí, ¿no? Algunos lo han visto, algunos lo saben.
Entonces, para producir, por ejemplo, el tepache, para producir, por ejemplo, el vino, toman frutas, ¿no? Agarran alguna fruta y la tienen que poner en un reactor. Con reactor quiero decir un bote de plástico, un barril o lo que sea, ¿no? Pero ese reactor, ese contenedor, debe tener una característica bien importante. ¿Cuál es? Pues que tiene que estar sellado, ¿sí? Debe estar completamente sellado por un par de días, ¿no? Un par de semanas, ¿sí? Sin oxígeno, exactamente, ¿verdad? Sin oxígeno. ¿Por qué? Pues porque lo que queremos es fermentar a la glucosa y fermentarla hasta producir etanol. Ok, ya, listo, ya sabemos qué onda con eso. Pero a veces pasa y ahí vivirán microorganismos, exactamente, muy bien, porque todo este proceso lo hacen microorganismos. Me preguntan, ¿qué microorganismos hacen la fermentación? Ahorita se los pongo, porque son bien característicos. Ok, entonces habrá microorganismos, pues, que pueden fermentar a la glucosa hasta producir todo esto, ¿sí? El etanol. Pero ¿no les ha pasado, chicos, o no les pasó a ustedes en esa práctica, o han escuchado que dicen, chin, este vino o este tepache ya se amargó, ¿no? Salió amargo. ¿No les pasó que llegaron a probar una bebida alcohólica que en vez de saber a alcohol sabía a otra cosa? Que sabía más amargo de lo común. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí ocurrió un error a la hora de la reacción química, ¿no? Todas sabían bien, bueno, pues lo hicieron perfecto, pero hay veces que sí falla, ¿no? Entonces, ¿por qué a veces una bebida alcohólica en vez de saber a alcohol, en vez de saber a etanol, sabe a otra cosa, sabe a amargo? Ah, pues porque la fermentación no fue completa. Entonces, fíjense, puede pasar que la fermentación no sea completa y que aquí, en este paso, ¿sí? En el del acetaldehído, vamos a poner aquí otra flechita para otra reacción. Entonces, puede pasar que aquí en este paso, ¿no? En el del acetaldehído, abran antes de tiempo su reactor, ¿sí? Que abran antes de tiempo. ¿Y qué va a pasar si abren el reactor? Pues va a entrar aire, ¿no? Y entre ese aire va a entrar oxígeno. ¿Y qué va a pasar? Pues aquí sí va a ocurrir una reacción de oxidación, porque tenemos aquí un agente oxidante, ¿no? Entonces, este oxígeno lo que va a hacer es oxidar al acetaldehído y en lugar de producir a este alcohol, pues fíjense lo que va a producir. El metilo se queda igualito. Sí, este se queda igualito. ¿Cuál es el producto de la oxidación de un aldehído? La oxidación de un aldehído con un agente oxidante como el oxígeno le produce a un ácido carboxílico, ¿sí? Entonces, fíjense que esto no es etanol, no es lo que tenemos aquí. Esto es ácido acético, ¿sí? ¿Y saben cuál es el nombre coloquial del ácido acético? ¿Cómo le dice su mamá al ácido acético? ¿Cómo le dicen en la cocina al ácido acético? Vinagre, exactamente, ¿sí? Por eso sabe así como amargo, ¿no? Porque en lugar de producirse esta bebida alcohólica, el alcohol, pues, el etanol, se produjo este ácido carboxílico, este ácido acético, que tiene un sabor así como amargo, ¿no? Y sabe como, pues, precisamente ácido, ¿sí? Entonces puede pasar que no sea completa una reducción, que no sea completa pues la fermentación, no se produzca oxígeno, perdón, no se produzca etanol, entre oxígeno y se oxide a este acetaldehído. ¿A qué se va a oxidar? A ácido acético, que es vinagre, ¿sí? O puede también pasar otra cosa, ¿sí? Hay algunos microorganismos, ¿se acuerdan que les dije, no? ¿De qué nos sirve este CO2? De nada. Pero hay algunos microorganismos que sí lo pueden aprovechar, algunos hongos, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunos hongos pueden tomar a este CO2 y carboxilar a este acetaldehído, ¿sí? Y en vez de producir al etanol, fíjense lo que se va a producir. Voy a poner la fórmula condensada porque ya no va a caber todo, ¿no? Pero nos va a quedar esto. Muy bien. Otra vez, es un ácido carboxílico, ¿sí? Como es un ácido carboxílico de 1
dos, tres, cuatro carbonos. ¿Cuál es el prefijo que se va a utilizar aquí? Tiene cuatro carbonos. ¿Qué prefijo utilizo? Ácido, but, exactamente, butírico. ¿Sí? Entonces aquí se produce ácido butírico. La mantequilla, pues, ¿sí? Y este ácido butírico nosotros lo utilizamos más bien como saborizante, ¿sí? Se utiliza como un saborizante en la industria alimentaria. Entonces, fíjense que a veces la fermentación no puede ser, no es completa, pues puede pasar que la fermentación no sea completa, ¿sí? Y podemos tener por ahí algunos productos diferentes que claro que tendrán un uso específico. Entonces, vean cómo aquí acabamos de describir tres tipos de fermentación. Fíjense, en esta, aquí, en este cuadrito, describimos a la fermentación alcohólica. Esto fue fermentación alcohólica, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el producto de la fermentación fue alcohol. Luego aquí, vamos a ponerlo aquí en este cuadrito azul. En toda esta parte azul, ¿sí? Lo que ocurrió fue también una fermentación, ¿verdad? Pero en este caso no es fermentación alcohólica, es lo que se conoce como fermentación acética, ¿sí? Por el producto que se obtuvo, el ácido acético. Entonces a esta se le llama también fermentación acética, ¿sí? Y acá me preguntan cómo se producía el ácido butírico por la carboxilación, ¿sí? O sea, hay algunos microorganismos que utilizan al CO2, ¿sí? Y fijan a ese CO2 al acetaldehído. Entonces, ¿qué están pegando? Carbono. Por eso le adicionamos un par de carbonos más. Y este que tenemos acá arriba es el proceso que se conoce como fermentación butírica. Sí, es precisamente por el producto final. Entonces, es fermentación butírica. Sí. Entonces, pues decíamos que al etanol nosotros lo utilizamos en la industria alimentaria para la producción de bebidas alcohólicas. Sí. Al ácido acético lo utilizamos en muchas industrias, ¿no? Pero precisamente lo utilizamos como un agente acidificante, ¿sí? Y al ácido butírico lo utilizamos también en la industria alimentaria como un saborizante, ¿sí? Entonces, bueno, pues esos son datos, ¿sí? Que podemos utilizar para contestar algunas preguntas que nos llegan a hacer por ahí en el examen de admisión, porque si nos llegan a preguntar, ¿cuál es el tipo de fermentación que se utiliza para producir un saborizante de alimentos? ¿Cuál es el tipo de fermentación que se utiliza para producir bebidas alcohólicas? ¿Cuál es la fermentación que se utiliza como un acidificante? Y así pues, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos, chicos. Tenemos los cuatro, bueno, o al menos pues los cuatro mecanismos de fermentación más comunes. Acá tenemos la fermentación láctica, fermentación alcohólica, acética, ¿sí? Y como pueden darse cuenta, ¿sí? Se nombra con base en el producto final. Me preguntan que cuáles utilizan conservadores. Es esta, ¿sí? La fermentación es, vamos a ponerle aquí agente acidificante o conservadores. Ok, bueno, pues ahí está, chicos. Tienen los mecanismos de fermentación. Sí, es cierto, me preguntan, ¿cuál es el microorganismo que produce al ácido láctico? Perdón, al etanol, lo siento, es el Saccharomyces cerevisiae, así se pronuncia, se escribe como, a ver, vamos a poner,
Este, sí. Saccharomyces cerevisiae, así se pronuncia, ¿sí? Aunque diga ahí cerevisiae, ese es el nombre del, ¿sí? Bueno, ese es el que produce, o bueno, el que fermenta, usa hasta el etanol, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí está, chicos. Sí, ahí lo tienen todo. Recuerden que todo esto que tenemos aquí que tienen en su pantalla lo van a tener más tarde en su grupo de Telegram para que lo puedan descargar y puedan completar su apunte. Entonces, espero que hoy hayan puesto atención a esta clase más que estar haciendo el apunte, sí, porque es lo importante. Todo esto lo van a tener para que lo revisen más tarde. El viernes que tengan examen, ya platicamos un poquito más de estos mecanismos para que vean qué onda con la acidosis metabólica y la acidosis láctica, ¿sí? Pero pues por ahorita vamos a dejarle ya por hoy hasta aquí. Ya con esto terminamos todo lo que tiene que ver con metabolismo. Entonces ya terminamos el tema de metabolismo, partiendo pues de carbohidratos. Nos falta ver qué onda con el metabolismo de las proteínas y los lípidos, pero bueno, pues en su momento ya lo veremos como en una segunda vuelta. ¿Sí? Bueno, chicos, de mi parte, pues sería todo el día de hoy y nos vemos al ratito, ¿sí? Al ratito en la clase de la noche. Adiós, chicos.